los orígenes del humanismo, raíz de la libertad moderna. En 1337, 10 años después de haber visto a Laura, Petrarca visitó la ciudad de Roma, donde pudo admirar los restos que quedaban de la época del Imperio Romano. Ya solo eran ruinas, pero hablaban de la majestad de una civilización perdida. Durante casi un milenio, increíblemente, aquellos vestigios esparcidos por la ciudad de Roma, como por otras muchas ciudades europeas, no despertaron mayor curiosidad, ni siquiera entre los eruditos. Nadie se proponía averiguar en detalle ni a profundidad quiénes habían levantado aquellos edificios y monumentos lastimados por el tiempo, ni cómo habían sido las personas y los artistas que labraron las enormes columnas, los finos mármoles y las abundantes monedas que aparecían con solo escarbar un poco la tierra. Nadie se había propuesto investigar aquel mundo perdido anterior al mensaje de Jesús y a la llegada del Nuevo Testamento a Occidente. El hombre medieval estaba, por así decirlo, encerrado en la narrativa del cristianismo que satisfacía por completo su necesidad de sentido. La creación del mundo se explicaba en la Biblia, en el libro del Génesis, y el mundo culminaría en el juicio final que traería la condena o la salvación eternas. Nadie veía más allá, y si se topaban con los monumentos en ruinas, los desdeñaban. A Petrarca, en cambio, esas ruinas lo conmovieron, lo asombraron y despertaron su curiosidad. Para entonces ya había emprendido, con plena conciencia de lo que estaba haciendo, la exploración y el rescate de las letras humanas del mundo clásico. Ese mundo estaba ahí, a los ojos de todos, pero había sido relegado y despreciado, ya que solo había una manera correcta de vivir y de pensar. Fue el propio Petrarca quien llamó Edad Oscura a esos cerca de 1000 años en los que la curiosidad y el emprendimiento casi desaparecieron en Europa. A dicho periodo lo conocemos hoy como Edad Media, y son muchos los historiadores e investigadores que siguen llamando a esta época una Edad Oscura, igual que lo hizo Petrarca. Cuando una civilización se enclaustra y renuncia a aumentar sus conocimientos, es decir, a ilustrarse, naturalmente cae en la oscuridad. Y lo mismo podemos decir de las personas. Quienes renuncian al saber se quedan a oscuras. Quienes estudian, aprenden, investigan, amplían su mundo, se iluminan. Después de su estancia en Roma, Petrarca continuó viajando a muchos otros sitios de Italia y de Europa. Algunos afirman que fue el primer turista del mundo, ya que viajaba por placer, algo que muy pocas personas hacían en aquel entonces. El hecho es que en sus viajes aprovechaba para visitar monasterios e iba coleccionando manuscritos antiguos. Esta es una gran paradoja de la Edad Media. La cultura clásica, o lo que pudo salvarse de la cultura clásica, se refugió en los monasterios. Es decir, que el catolicismo fue, al mismo tiempo, verdugo y salvador de las letras humanas. En uno de esos monasterios, precisamente, Petrarca descubrió un conjunto de cartas de Cicerón que pronto mandó a copiar para que circulara entre otros amigos suyos humanistas. Uno de ellos, Giovanni Boccaccio, autor de un libro muy entretenido, el Decamerón, consiguió un manuscrito de Homero, que entonces era conocido solo por su fama, ya que sus obras nunca habían sido traducidas al latín, ni mucho menos a alguna lengua vernácula. Petrarca mandó hacer una copia
de este manuscrito y encargó y pagó de su pecunio para que se hiciera una traducción, la primera traducción de Homero a una lengua propiamente europea. De esta forma, poco a poco, fueron conociéndose en Europa, fueron saliendo a la luz libros e ideas de los antiguos griegos y de los antiguos romanos que habían estado olvidados, que habían estado oscurecidos durante siglos. El período histórico que hoy conocemos como Renacimiento lleva este nombre, Renacimiento, precisamente porque fue el renacimiento de esos libros e ideas de la antigüedad clásica, lo que significó algo aún más importante, el renacimiento de la libertad.